¿Qué tal, sabuesos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de mi podcast. El día de hoy quiero que platiquemos acerca de un tema que ahorita está en boca de todos, que es la quiebra por colapso del Silicon Valley Bank. ¿Qué pasó con este banco, que es uno de los bancos más importantes, de los bancos más grandes e históricos de Estados Unidos? ¿Y qué consecuencias puede tener a la banca mundial, a la economía mundial y cómo puede afectar directamente a nuestro bolsillo? Entonces vamos arrancando, platicando sobre qué fue lo que sucedió y cómo es que pasó esta tormenta perfecta. Bienvenidos a su podcast, Sabuesos del Dinero. Tu guía para descubrir cómo controlar y manejar tus finanzas de manera eficaz, para que logres vivir bajo tus propios términos financieros, mientras disfrutas de tu familia, tus pasiones y tu libertad. ¿Estás listo para transformar tus finanzas? Yo soy Alex Saavedra y comenzamos. Vamos empezando un poquito con el contexto. El Silicon Valley Bank es un banco situado en Silicon Valley que las grandes empresas y startups de Silicon Valley utilizaban o utilizan para respaldar su dinero que tienen en liquidez de las rondas de inversión que van captando. Entonces, empezamos por esto, poniéndole un poco de números para saber cómo se dieron estas cosas y por qué fue tan inmediato el colapso que sucedió en la semana pasada. Silicon Valley Bank tenía dentro de su fondeo total un total de 42 billones de dólares en el 2021. Para 2022 llegaron a más de 220 millones de dólares. Entonces, 220 billones de dólares. Entonces, ¿qué sucede aquí? El management del banco no tenía una experiencia adecuada para manejar esta cantidad de dinero. Adicionalmente, el Silicon Valley Bank no era un banco tradicional de los que agarran el dinero y lo prestan en todos los tipos de préstamos disponibles, como préstamos personales, hipotecarios, automotrices y lo demás. No, ellos captaban el dinero de las empresas, de las startups, y los colocaban en ciertos instrumentos de inversión que ellos gestionaban. Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, para empezar, ¿por qué fue esta subida tan grande en los depósitos a la institución? Todo empieza con el COVID y todo lo que está sucediendo actualmente en la economía mundial se referencia de nuevo al COVID, ¿no? Las altas tasas de referencia a nivel mundial, los altos niveles de inflación. ¿Y por qué sucedió esto? Porque lo que ya sabemos y venimos platicando es que las grandes economías a nivel mundial imprimieron demasiado dinero para ayudar a rescatar a sus poblaciones en los tiempos en los que todos estábamos encerrados y nadie podía salir a trabajar. Se suspendieron los trabajos, se suspendieron las cadenas de suministro, la gente no estaba teniendo ingresos y los bancos nacionales como la Fed de Estados Unidos, el Banco de México, el Banco Europeo, salieron a imprimir toneladas de billetes para estarles dando estos depósitos de ayuda a su población. Sucede que mucho de ese dinero que le dieron a la población americana, a los gringos, terminó en inversiones de riesgo, inversiones volátiles, como son la propia bolsa americana. Mucha gente agarró los stimulus checks que les estaban llegando mes con mes, que se supone que eran para sobrevivir, pero lejos de utilizarlos para sobrevivir, los utilizaron para arriesgar. Esto es para invertir. De ahí que las startups que surgieron durante el 2019, 2021 captaron un montón de dinero que no veían que fueran a captar, que no se hubiera dado de manera orgánica de no ser por estos estímulos checks y por todo este dinero que imprimió la Fed de Estados Unidos. Entonces, ¿qué sucede? La gente empieza a fondear, a comprar acciones de estas empresas y estas empresas empiezan a depositarle su capital al Silicon Valley Bank. De ahí que subió de 40 billones de dólares en 2021 a 220 billones de dólares en 2022. Acto seguido, el management, el CEO, el CFO y toda la gente que toma las decisiones dentro de los bancos deciden comprar bonos gubernamentales. ¿Dónde estuvo la falla en estos dirigentes? Es que no veían o no creían que la Fed fuera a hacer un incremento en las tasas de referencia tan agresivo como el que hemos venido viendo desde el 2022 y que sigue extendiendo hasta la fecha 2023. En la historia de Estados Unidos jamás había habido un incremento de tasas tan agresivos como el que estamos viviendo hoy a nivel global. Esto es aumentar entre 25 y 75 puntos porcentuales cada 30 días. Esto es una barbaridad lo que están subiendo. Entonces, ¿qué sucedió? Estos cuates no pensaron que esto fuera a suceder. Empiezan a comprar bonos del Tesoro de Estados Unidos con plazos a 10 años, 5, 10 años. Y
conforme, esto es un poquito técnico, un poquito complicado de entender, conforme las tasas de rendimiento de los bonos americanos sube, el valor del bono baja. Esto es porque hay una relación invertida. Esto es porque imagínate que esto sucede con lo mismo con los CETES, entonces esta información es relevante también para los mexicanos. El CETE vale 100 pesos. Eso es el valor nominal del bono. Cuando a ti te dicen que te van a pagar el 10% de rendimiento a un año, quiere decir que el gobierno te va a comprar ese bono que tú estás comprándole al gobierno, él te lo va a recomprar en el lapso que tú estás adquiriendo tu CETE. Si el CETE es a un año, el gobierno te lo recompra a un año. Entonces, para que tú le ganes el 10%, si el gobierno te lo va a comprar a 100 pesos, tú lo tendrías que haber comprado en 90. Y de ahí sale tu yield, tu rendimiento. Entonces, mientras más rendimiento ofrece el gobierno, si en ese momento ofrecía el 10, pero si ahorita ofrece el 20, entonces ahorita el bono ya vale 80 pesos, para que cuando tú se lo revendas en 100, salga ahí tu rendimiento del 20%. Por eso siempre las tasas del yield de los bonos de los bonos gubernamentales, sea cual sea el país, siempre va inversamente relacionado al valor intrínseco del bono. Entonces estos cuates de Silicon Valley van y depositan una cantidad, ahorita se la checo, ronda los 140 mil millones de dólares en bonos de la tesorería a diferentes plazos, pero gran parte de esos 140 mil millones de dólares los depositan en bonos a 10 años. En ese momento, cuando los adquirieron, el yield andaba sobre el 1.82%. ¿Qué sucede? Y ahí es donde se da la tormenta perfecta. Estos cuates estaban recibiendo y recibiendo y recibiendo dinero porque las empresas estaban vendiendo y vendiendo sus acciones, porque la gente estaba recibiendo y recibiendo dinero de parte del gobierno. Llega 2022, desde finales del 2021, la Fed de Estados Unidos, el Tesoro de Estados Unidos, decide eliminar esos stimulus checks que les estaban dando a la población porque aparentemente salimos del COVID y podíamos retornar a nuestras actividades económicas tradicionales. Entonces dejan de depositarle dinero a estas startups y las startups pues tienen sus gastos operativos. Entonces empiezan, en lugar de seguirle depositando a Silicon Valley Bank, empiezan a retirar dinero para su gasto operativo, para pagar sueldos, crecimiento, equipo, inventarios, lo que tú quieras. Entonces es tal el grado de retiros que tiene el banco en un corto periodo de tiempo que empiezan a liquidar sus activos porque ya no pueden hacer frente a sus obligaciones de repago de sus cuentavientes. Entonces llega un punto donde el único activo que les quedaba por liquidar era sus bonos del tesoro. Pero el problema es que ahorita, en la actualidad, el bono a 10 años anda pagando cercano a un 4%, cuando ellos lo compraron a un 2%. Cuando ellos deciden vender estos bonos de los que eran dueños, de acuerdo al ejemplo que ya les platiqué de cómo se comporta el valor del bono contra el yield, ahorita que el yield ya estaba más alto, el bono estaba más bajo de lo que ellos lo compraron. Entonces, al tenerlos que liquidar, estos cuates asumen una pérdida en un lapso de 3 semanas de 1.9 billones de dólares al empezar a vender esos bonos para poder hacer frente a los retiros que estaba haciendo sus cuentavientes. Tan solo el jueves pasado, que fue jueves 9 de marzo del 2023, y si no, por ahí me ayudan a checar la fecha, pero jueves 9 de marzo de 2023, el retiro total de las cuentas de Silicon Valley Bank alcanzó los 42.500 millones de dólares en una sola jornada. Esto es como retirar 4.200 millones de dólares por hora, porque las jornadas bancarias son de 10 horas. Imagínate que están los cuentavientes retirando a una velocidad de 4.200 millones de dólares de los bancos. El banco se quedó completamente sin dinero, ya no tenía dinero para regresarles a sus inversionistas. Tendría que haber seguido vendiendo su exposición a los diferentes instrumentos financieros que tenían y ya nomás les quedaban los bonos porque ya habían terminado de liquidar el resto de los activos. Entonces se arma todo un escándalo donde dicen que, ¿sabes qué? No vamos a poder hacer frente a las obligaciones económicas que tenemos con nuestros cuentavientes. En pocas palabras, no tenemos tu dinero. Lo depositaste con nosotros y ahora ya no lo tenemos. No, pues se viene una
completa debacle en el sistema bancario, o parecía que se iba a venir una completa debacle en el sistema bancario americano, que por consiguiente hubiera arrastrado a toda la banca mundial. Entonces, el viernes llega la SEC, que es la Securities and Exchange Commission de Estados Unidos, que es la que regula todo este tema bancario, de cuentas públicas, de instituciones que cotizan en bolsa. Llega la Fed, llega el gobierno, llega la Secretaría del Tesoro, llega todo el tema, todo el músculo económico de Estados Unidos a decidir qué vamos a hacer con este banco, ¿no? Si permitimos que se vaya a la quiebra, hay algo que se llama el FDIC, que es el seguro que tienen los gringos, que es como el IPAP de México. Estos cuates, este fondo económico que tiene Estados Unidos, protege a cada cuentaviente hasta $250,000 por cuenta por banco. Es decir, si tú tienes dinero en tu cuenta bancaria, el gobierno te respalda tus primeros $250,000 que tengas. Arriba de eso, puedes perder todo el excedente que tienes, pero eso es por cada institución bancaria. Es decir, si tú tuvieras tu dinero distribuido en 50 bancos y en cada uno tienes $250,000, pues primero te pediría que me dijeras cómo lo hiciste, ¿no? Porque es un montón de lana, entonces quiere decir que tú me puedes dar unos buenos consejos a mí. Pero en el sistema de empresas públicas, pues esto sería normal, que puedan tener cientos o miles de millones de dólares disponibles, pero solamente el gobierno te protege tus primeros $250,000. El problema es que aquí empresas como Roku tenía 460 billones de dólares con el banco, con 460 millones, no billones, 460 millones en Silicon Valley Bank. Entonces, imagínate, si nomás te va a proteger $250,000, tú incurrirías en una pérdida de 459 millones de dólares, nomás porque el banco se declara insolvente. Ahí empiezan a ver si es una opción real que haya una institución bancaria más grande como Citibank, como Wells Fargo, como alguno de esos grandes bancos americanos, JP Morgan Chase, que pueda comprar el Silicon Valley Bank y ayudarles a hacer frente a sus obligaciones. Pues empezó la subasta, viernes, sábado, domingo estuvo subastando el Tesoro de Estados Unidos y el FDIC a ver si había algún banco que los quisiera rescatar, y nadie se postuló, o al menos nadie se postuló a un precio que realmente fuera atractivo para poder hacer la venta, el traspaso del banco. El domingo en la noche entonces sale el presidente Biden a dar un anuncio que los cuentavientes iban a ser rescatados. Esto es, el gobierno americano iba a hacerse responsable por el 100% del valor del dinero depositado en Silicon Valley Bank, no los $250,000 que estaban en el seguro, sino el 100% de los depósitos que hayas hecho estarían protegidos y respaldados por el gobierno de Estados Unidos. Es decir, si el banco no te los podía regresar, el gobierno te los iba a regresar. Esto es exactamente lo mismo, nomás poniéndole temas más bonitos, porque aquí estamos hablando de un capitalismo sano y libre, que lo que sucedió con el Fobaproa en México en los 90s, ¿no? Que es hacer deuda privada, convertirla en deuda pública y hacer un bailout, que le llaman en Estados Unidos, que es un rescate financiero con los impuestos de la gente, solventar deuda privada. Eso es convertir literalmente deuda que hicieron entre dos instituciones privadas y convertirlo en deuda pública. Ahora el gobierno es el que adquiere la deuda y el gobierno es como el que pierde ese dinero, que realmente perdió el pésimo manejo y el pésimo management del Banco de Silicon Valley. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de esto? Que las grandes bancas que se supone que tienen un término que se llaman too big to fail, que son demasiado grandes para quebrar, esos bancos saben que si fallara, si tronara un JP Morgan Chase, un Citigroup, un Wells Fargo, la repercusión sería tan pero tan grande que impactaría la economía global. O sea, habría una recesión global del tamaño de una guerra mundial. O sea, sería algo impresionante. Entonces se les considera too big to fail. Quiere decir que no los puede dejar fallar, el gobierno no los va a dejar fallar, no los va a dejar caer en el impago. Eso se consideraban 4 o 5 bancos, pero resulta que un banco relativamente pequeño como Silicon Valley Bank adquiere esos mismos fortuna, ese mismo derecho a ser rescatado de la misma manera que el gobierno absorba toda su deuda. Entonces empieza un desorden en el que todos los bancos dicen, ok, entonces si el gobierno me va a rescatar sin importar qué tan irresponsable sea con el uso del capital de mis clientes, pues quiere decir que me puedo arriesgar más. Total, si gano, yo me hago rico, yo en lo personal, yo banco gano dinero, no mis cuentavientes, yo gano dinero. Pero si fallo, pues el gobierno me ayuda. Entonces esto puede generar una mayor responsabilidad entre el management de los bancos medianos y pequeños de Estados Unidos.
Y desde ahí se empieza una bola de nieve que a día de hoy que estamos grabando este podcast, este banco Swiss Credit, que es una de las instituciones bancarias más viejas desde 1867, 1856, que existe este banco, Credit Suisse, es uno de los bancos de inversión más grandes a nivel mundial. A día de hoy, hoy miércoles, está perdiendo un 23% en la bolsa. Tan solo el día de hoy se ha desplomado 23% su valoración. Quiere decir que está perdiendo alrededor de 70,000 millones de dólares la valoración del banco. ¿Por qué? Porque por malos manejos, por mal management, porque está haciendo posibilidad de impago y sobre todo porque su principal inversionista, que son los árabes, decidieron que ya no le van a seguir fondeando. Entonces, Credit Suisse puede que tenga un problema de impago similar a lo que tuvo Silicon Valley, pero nomás para que se den una idea, Silicon Valley hizo todo este desmadre con cuentas corrientes de 440 billones de dólares. Credit Suisse tiene más de 49,000 billones de dólares, o sea, acercándose a trillones de dólares, es lo que maneja Credit Suisse. Entonces, imagínate, si el desmadre que se iba a hacer con 440 billones de dólares, ahora imagínate con un banco que es casi 20 veces más grande, ¿no? Entonces, lo que puede pasar en la economía mundial, si estos bancos empiezan a fallar, tiene repercusiones no solo para los multimillonarios, no solo para las empresas públicas que mantienen su dinero con estas instituciones, sino para cada una de las personas que estamos en el mercado global. Seas una persona que tiene 1,000 pesos en un banco o una persona que tiene $1,000,000 en un banco, a todos nos puede llegar a afectar esto. Las tasas de referencia pueden ser una catástrofe si esto sigue sucediendo. Bancos pueden declararse insolventes, los gobiernos tendrían que hacer frente a estas obligaciones que originalmente son privadas y las tendrían que convertir en públicas, elevando el gasto público a una potencia que no estaba presupuestada y por lo tanto teniendo que recaudar o mayores impuestos o dejar de hacer inversión pública. Esto es en todos los sentidos, infraestructura, educación, seguridad, lo que tú quieras y mandes, ¿no? Hay que estar muy pendientes de qué va a suceder con Credit Suisse. Este puede ser el detonante para otra crisis económica mundial muy similar, si no es que peor, a lo que pasó en 2007, 8 y 9. Hay que estar muy pendientes de las noticias, hay que estar cuidadosos desde nuestra trinchera, saber cómo podemos no aprovechar esto, porque no se puede aprovechar, pero sí se puede uno de cierta manera blindar. Cómo con una correcta gestión de nuestro dinero, de nuestros recursos y de nuestro gasto. Así que hasta aquí el podcast de hoy, con esta información que espero que sea de su interés, que les haya podido lograr aclarar un poquito más qué es lo que sucedió esta semana pasada con Silicon Valley y también lo que se puede venir hacia adelante. Así que a estar pendientes. Hasta la próxima. Recuerda compartir tus dudas en los comentarios y suscribirte para que no te pierdas los siguientes videos. Hasta la próxima, sabuesos del dinero.